Una noche de junio de 2025, un hombre llamó a la policía con la voz llena de pánico. Dijo que acababa de recibir una escalofriante confesión de un amigo que conoció a través de un videojuego. La persona afirmaba haber atacado a su propia madre y haberla dejado en estado crítico. Los dos nunca se habían conocido en la vida real, solo se conocían a través de un juego en línea, pero a través de esa extraña conversación, la identidad y la dirección del sospechoso salieron gradualmente a la luz. Lo que parecía una broma en un mensaje llevó a la policía a un caso verdaderamente aterrador, donde el agresor ni siquiera huyó. Dormía tranquilamente mientras la víctima agonizaba en el patio trasero. Acompáñanos mientras exploramos cada detalle para descubrir la verdad detrás de esta impactante historia. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte más videos fascinantes. Alrededor de las 9 p.m. del 11 de junio de 2025, la línea directa de la policía local recibió una llamada de emergencia de un hombre anónimo. Su voz temblaba y hablaba rápido, como si acabara de sufrir un gran impacto. Informó que había recibido una confesión aterradora de un amigo que conocía en línea, una confesión que involucraba directamente un ataque a un miembro de su familia. Según su relato, nunca había conocido al otro hombre en persona. Se conocieron meses antes a través de un popular juego de disparos táctico en línea. Después de jugar varias veces juntos, se hicieron cercanos a través de la plataforma, conversando mediante la app de mensajería integrada del juego. Hablaban de estrategias, de cosas triviales y a veces compartían historias personales. Aunque el joven era alegre y abierto en las conversaciones, nunca reveló su nombre real. Usaba un nombre de usuario extraño y a menudo usaba el nombre de su madre para recibir entregas, algo que al hombre le parecía desconcertante. Pensando que tal vez era simplemente una persona introvertida o con ansiedad social, no insistió demasiado en conocer su vida personal. Como le había vendido algunos artículos viejos y se le pidió enviarlos por correo, había guardado la dirección de envío, la única pista del mundo real que tenía sobre su amigo virtual. Alrededor de las 2 p.m. de ese mismo día, como de costumbre, se conectó al juego para relajarse. Justo al entrar al lobby, el amigo le envió un mensaje primero. No fue un saludo habitual, sino una propuesta extraña. El amigo dijo que si podía ganarle en 3 partidas, le revelaría un secreto increíblemente espeluznante. Al principio pensó que era solo una broma o una táctica para llamar la atención, pero su instinto le dijo otra cosa. El tono no sonaba juguetón, se sentía pesado, real. Se sintió inquieto, pero aceptó, en parte por curiosidad, en parte porque quería entender qué pasaba por la mente de esa persona. Jugaron 3 partidas consecutivas durante casi 2 horas. Como prometió, él ganó. Entonces, en el chat de mensajes, la otra persona envió una línea que lo dejó atónito. Una confesión de que había atacado a su madre y que estaba gravemente herida. El hombre quedó completamente en shock. Su corazón pareció acelerarse por unos segundos. Al principio pensó que era una broma de mal gusto, pero por el tono y la forma de escribir, se dio cuenta de que el tipo no estaba bromeando. Cuando le preguntó por qué diría algo así y cómo podía ser tan cruel con su propia madre, el tipo respondió fríamente que fue porque ella era demasiado molesta. En ese momento supo que estaba hablando con alguien que no era normal, posiblemente peligroso. Pero en lugar de entrar en pánico, se obligó a mantener la calma. Se dio cuenta de que reaccionar con fuerza podría hacer que la otra persona cortara la comunicación o se cerrara. Así que cambió a un tono más suave, continuando la conversación con un solo objetivo: ganar tiempo y extraer más información. Primero persuadió al tipo para que confirmara su dirección y la verificó con la dirección que ya tenía. Luego le preguntó sobre el estado actual de la madre. Cada pregunta que hacía era respondida casi de inmediato. No había duda ni reticencia, como si estuviera hablando de algo trivial. Eso lo heló. ¿Cómo podía alguien confesar que atacó a su propia madre y aún así responder con tanta indiferencia, con tanta frialdad? No solo eso, cuando se le preguntó sobre el estado de la víctima, el tipo dijo con total tranquilidad que todavía estaba apenas respirando y añadió escalofriantemente que estaría bien, que solo necesitaba que guardara silencio el resto del día y llamaría a una ambulancia mañana. Al leer eso, el hombre no pudo contener su creciente furia. Le temblaban las manos de rabia mientras escribía más rápido que nunca.
Le dijo directamente que herir a alguien, especialmente a tu propia madre, era un delito grave. Si no la llevaba al hospital de inmediato y se entregaba, podría pasar el resto de su vida en prisión. Enfatizó que nadie puede escapar de la ley y que si seguía ocultando lo que hizo, el castigo sería aún más severo. Tal vez esas palabras tocaron un nervio. El agresor de repente guardó silencio. No llegaron más mensajes. En la pantalla de la computadora lo único que quedaba era el estado en línea, pero sin respuestas durante la siguiente hora. No quiso escalar la situación ni provocar al tipo a hacer algo peor, así que dejó de escribir, con la esperanza de que recapacitara y llamara a la policía. Pero algo inesperado ocurrió 2 horas después. Apareció en la pantalla un mensaje largo, inusualmente detallado del tipo. Su corazón latía con emociones encontradas al verlo. Hizo clic lentamente en la casilla de mensajes. Línea por línea apareció, más larga y detallada que cualquier conversación anterior. El contenido del mensaje lo dejó sin palabras. El tipo comenzó con un extraño agradecimiento. La esencia del mensaje era esta. El asesino dijo que había pensado detenidamente sobre la advertencia y le dio las gracias. Nunca esperó tener todavía un amigo sincero en la vida. Luego expresó que necesitaba ayuda. No quería llamar a la policía por miedo a ir a la cárcel. Cuando se le preguntó qué había hecho con el arma utilizada en el ataque, el tipo respondió francamente que había destruido y desechado todas las pruebas, por miedo a que la policía las encontrara. En el mensaje también admitió que su madre ya no podía respirar y que su estado actual era extremadamente crítico. En ese punto ya no fingía indiferencia. El mensaje mostraba ansiedad clara, pánico, incluso un poco de desesperación. Ahora entendía completamente la gravedad de lo que había hecho y admitía que podría terminar en prisión de por vida o, peor aún, enfrentar una posible condena a muerte. Al leer eso, el hombre comprendió claramente. Ese tipo no tenía intención de entregarse, solo trataba de arrastrarlo a él para hacerlo cómplice, o al menos alguien que guardara su secreto. Pero eso era imposible. Sabía que si guardaba silencio, la mujer que luchaba por su vida en esa casa podría morir sin que nadie lo supiera. Decidido a no permitir que el crimen quedara oculto, llamó de inmediato a la policía nuevamente, esta vez para presentar una denuncia oficial. Proporcionó todos los detalles de la dirección del sospechoso y todo el intercambio de mensajes para la investigación policial. Tras recibir el segundo reporte, esta vez con un nivel de urgencia mucho más claro, la policía revisó rápidamente los registros residenciales asociados con la dirección proporcionada. Los resultados lo confirmaron rápidamente. La casa pertenecía a Lisa Babin, de 61 años, madre soltera que vivía con su único hijo, Robert Babin, de 24 años. Robert no asistía a la universidad, no tenía un empleo estable y dependía completamente de su madre en lo económico. Los registros mostraban que Robert presentaba inestabilidad psicológica, pero nunca había recibido tratamiento formal. Después de recopilar toda la información del denunciante y cruzarla con la base de datos residencial, la policía del condado de Harris desplegó rápidamente una unidad al lugar. El objetivo era una casa en un vecindario tranquilo en el 18700 de Holly Way, al oeste de Houston, cerca de la intersección de Barker Cypress Road y Mason Road. Al llegar, los oficiales observaron que toda el área alrededor de la casa estaba relativamente tranquila. La puerta principal estaba cerrada con llave, las cortinas estaban completamente corridas y no se veía movimiento alguno en el interior. Sin embargo, ese mismo silencio hizo que la situación se volviera aún más tensa. La policía temía que el sospechoso, quien ya había confesado violencia, pudiera estar escondido dentro, listo para resistir con un arma si se sentía acorralado. Con un nivel de alerta elevado, el comandante en el terreno reunió rápidamente a los equipos tácticos para planear un acercamiento seguro pero efectivo a la casa. El objetivo era tomar control de toda la casa lo más rápido posible, a tiempo para localizar a la víctima si aún había posibilidad de salvarla. Pero la dificultad en ese momento era que nadie sabía con certeza dónde estaba el sospechoso dentro de la casa. Podía estar en la planta baja, en el segundo piso o incluso haber escapado. Cada posibilidad debía calcularse con cuidado. Otro factor que complicaba las cosas era la afirmación del sospechoso de que había destruido el arma. Eso significaba que, si no era atrapado en el acto y no se encontraba evidencia física, el proceso judicial podría volverse mucho más difícil. Tras una breve reunión de 10 minutos en el lugar, se finalizó un plan. La fuerza se dividiría en 2 equipos para acercarse desde distintos ángulos.
El primer grupo se acercaría por la puerta principal, abriendo la cerradura en silencio para no llamar la atención. El segundo grupo se movería hacia el patio trasero, entrando por la puerta lateral y revisando zonas ocultas como el cobertizo, la cocina y el segundo piso a través de una ventana. El equipo trasero se dividió inmediatamente en dos unidades más pequeñas. Un equipo se deslizó por una cerca baja que conducía al patio trasero, donde encontraron que la puerta lateral de la cocina estaba cerrada desde el interior. Usaron cuidadosamente herramientas especializadas para abrir la cerradura sin hacer ruido. Mientras tanto, el otro equipo preparó una escalera de cuerda para acceder a una ventana del segundo piso, un punto de entrada que se pensaba que el sospechoso menos esperaría. Al mismo tiempo, otro oficial fue asignado a registrar el patio trasero, donde los arbustos crecidos, la maleza alta y los árboles densos indicaban que el área no se había mantenido por mucho tiempo. Al frente de la casa, el otro equipo se acercó a la puerta principal, posicionaron con cautela escudos metálicos y utilizaron un dispositivo moderno para desactivar la cerradura con el menor ruido posible. En menos de 2 minutos, la cerradura fue desactivada. Los oficiales ingresaron paso a paso, con las armas desenfundadas y los ojos escaneando cada rincón de la planta baja. La sala de estar fue el primer lugar inspeccionado. Los muebles estaban inusualmente ordenados. El sofá no mostraba señales de haber sido usado. La televisión estaba apagada y las cortinas completamente cerradas. No se encontraron señales de lucha o violencia en ese lugar. Los oficiales señalaron que el área estaba despejada y continuaron hacia el interior de la casa. En la parte trasera, el equipo que entró por la puerta lateral había llegado a la cocina. Contrario a lo esperado, la cocina tampoco mostraba señales de anormalidad. No había olores extraños, ni manchas de sangre, y todos los utensilios de cocina estaban ordenados. La policía señaló rápidamente el área como limpia y se preparó para subir al segundo piso. En ese momento, aún no había respuesta del equipo que accedía al segundo piso por la ventana. La atmósfera era tensa, como un cable estirado al límite. El comandante en el terreno indicó a un oficial en la planta baja que estuviera listo para apoyar al equipo de arriba si era necesario. Justo entonces, la radio crepitó. Una voz apresurada pero clara se escuchó. Un oficial del equipo de búsqueda reportó rápidamente por radio que habían encontrado a la víctima tendida e inmóvil en el patio trasero de la casa. El cuerpo entero de la víctima estaba cubierto por una gruesa capa de hojas secas y oculto cuidadosamente bajo la densa cobertura de árboles en una esquina del jardín. Al acercarse, la víctima no respondió, ni siquiera cuando los oficiales intentaron moverla o verificar sus reflejos. El comandante ordenó de inmediato que un equipo continuara la búsqueda del sospechoso, mientras él y otro grupo comenzaban maniobras de primeros auxilios con la víctima. Bajo la luz de linternas y la tenue iluminación de la casa, los oficiales intentaron revisar su respiración y pulso, levantándola con cuidado de entre las hojas secas para evitar más daños. Tal como se había informado al principio, la víctima tenía múltiples heridas graves en zonas que podrían ser mortales sin atención médica urgente. El comandante se inclinó cerca, tratando de hablarle con la esperanza de que algún mínimo movimiento indicara que aún quedaba un hilo de vida. Los párpados de la víctima se estremecieron levemente, pero no podía hablar, moverse ni abrir los ojos, solo sobrevivía con una respiración débil como un hilo. Mientras tanto, la policía recibió una advertencia del control de tráfico. La vía principal hacia el vecindario estaba cerrada por reparaciones y una ambulancia necesitaría al menos 20 minutos más para desviarse. Dado el estado de la víctima, cada segundo contaba. El comandante no dudó y ordenó de inmediato un helicóptero médico de emergencia. Solo el transporte aéreo sería lo suficientemente rápido para llevarla al hospital a tiempo. Desde el momento en que se hizo la solicitud hasta el aterrizaje del helicóptero de rescate en un lote vacío detrás de la casa, pasaron poco más de 10 minutos. El personal médico uniformado salió apresurado de la cabina del helicóptero, llevando una camilla y equipo de soporte respiratorio. Mientras los médicos transferían a la víctima al helicóptero para llevarla al centro de emergencias, la radio del comandante volvió a activarse. Esta vez era el equipo en el segundo piso. Habían encontrado al sospechoso. Estaba dormido en su habitación con los auriculares puestos y la música a todo volumen. La información sorprendió a todo el equipo. Mientras la casa estaba rodeada y la mujer agonizaba bajo un montón de hojas secas en el patio, el sospechoso dormía tranquilamente en la cama, completamente ajeno a lo que sucedía.
El hecho de que estuviera inmerso en la música con auriculares, completamente desconectado del mundo exterior, hizo que el comandante sospechara que estaba fingiendo para crearse una coartada. Cuando los oficiales irrumpieron y le quitaron los auriculares, la música caótica y estridente que salió era tan molesta que incluso los policías la encontraron insoportable. En ese momento, Robert se incorporó bruscamente, con los ojos llenos de confusión, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Los miró, tartamudeando, preguntando qué ocurría y cómo habían entrado en su casa. No se detuvo allí, continuó el acto poniéndose de pie y gritando el nombre de su madre. Luego acusó a la policía de entrar ilegalmente en una propiedad privada. Su combinación de confusión y fingida indignación irritó a varios oficiales presentes. Al darse cuenta de que Robert intentaba ganar tiempo y confundirlos, dos oficiales se acercaron rápidamente por detrás y lo sometieron usando técnicas especializadas. Fue inmovilizado en el suelo, esposado con las manos a la espalda, mientras repetía que no sabía nada y exigía que lo liberaran. Robert se sentó esposado en el suelo, mientras los oficiales le leían su orden de arresto, acusándolo de agresión agravada con arma mortal. Sin embargo, Robert parecía mentalmente preparado para esto. Durante todo el trayecto hacia el vehículo policial siguió proclamando su inocencia, asegurando que no había ocurrido ningún asesinato y que todo era un montaje. Aunque la policía no creyó en sus palabras, siguieron todos los procedimientos legales. Fue llevado a la comisaría para un interrogatorio formal, mientras el equipo forense examinaba su habitación, ahora identificada como la principal escena del crimen. A solo minutos de comenzar el registro, la policía encontró rastros de líquido rojo esparcidos por el suelo y en las sábanas de Robert. Algunas manchas ni siquiera habían sido limpiadas y otras ya se habían absorbido en el colchón. Más importante aún, los investigadores hallaron todo el historial de chat entre Robert y su amigo en línea en su computadora personal, incluyendo su confesión de haber atacado a su madre. Capturas de pantalla, historial de mensajes e incluso marcas de tiempo de conexión a Internet fueron recuperadas y respaldadas de inmediato como evidencia. Sin embargo, quedaba un problema importante. No se había encontrado el arma. A pesar de búsquedas exhaustivas en toda la casa, incluido el sótano, el cobertizo, el patio y el ático, no se halló cuchillo, objeto punzante ni herramienta capaz de causar las heridas de la víctima. Esto coincidía con la confesión original de Robert en el chat, donde afirmaba haber destruido y desechado el arma. ¿Pero dónde exactamente la tiró? Esa pregunta seguía sin respuesta. La policía se vio obligada a ampliar la búsqueda a los alrededores. Parques cercanos, estanques, zanjas, lotes vacíos y bordes de carretera. Cada arbusto y raíz de árbol fue inspeccionado. Aún así, al momento del informe, el arma seguía sin aparecer, lo que representaba un desafío serio para fortalecer el caso en su contra. En la sala de interrogatorios, Robert seguía evasivo. Afirmó que dejó a su madre en casa tomando una siesta esa mañana mientras él salía a comprar. Dijo que al regresar, ella ya no estaba, y como no respondía al teléfono, asumió que había salido. Negó completamente haberla atacado. Cuando se le confrontó con el chat incriminatorio, insistió en que era solo una broma entre amigos y que usar un mensaje no verificado para acusarlo demostraba una falla grave en el sistema legal. Incluso amenazó con demandar a la policía por falsas acusaciones, fabricación de pruebas e ingreso ilegal. Sus declaraciones dejaron atónito a todo el equipo de investigación. Sabían que sin el arma, el caso podía estancarse o incluso debilitarse en los tribunales. Ahora más que nunca, la policía necesitaba evidencia física irrefutable y debía actuar contra el tiempo antes de que Robert Babin convirtiera el juicio en otro espectáculo. Mientras tanto, Lisa fue trasladada al hospital de la ciudad para recibir tratamiento de emergencia. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, los médicos advirtieron constantemente que su estado seguía siendo crítico. En los días siguientes, a pesar de los máximos esfuerzos del equipo médico, los informes del hospital eran desalentadores. Los médicos dijeron que podía sufrir un paro cardíaco o una falla multiorgánica en cualquier momento. La policía realizaba visitas regulares al hospital, con la esperanza de que sobreviviera y se convirtiera en testigo clave en el proceso judicial. Pero esa esperanza se desvaneció cuando, el 20 de junio de 2025, Lisa exhaló su último aliento en el hospital, justo al cumplir 62 años. Trágicamente, pocos días después de su cumpleaños, fue brutalmente atacada por el mismo hijo al que había amado incondicionalmente.
Profundamente consternada por el caso de Lisa, la policía no tuvo más opción que continuar buscando evidencia física con la esperanza de condenar a Robert. Pero el astuto agresor probablemente había planeado cuidadosamente dónde deshacerse del arma, lo que hacía casi imposible que la policía encontrara alguna pista. Justo cuando parecía que el caso había llegado a un gran punto muerto, surgió un rayo de esperanza. Una mujer llamó a la policía informando que había encontrado un objeto sospechoso en el patio trasero de una casa familiar. Era una bolsa de plástico negra fuertemente atada que contenía lo que parecía ser un objeto punzante con un líquido rojo encima arrojado entre los arbustos. Dijo que la casa pertenecía a sus abuelos, pero que la familia ya no vivía allí a tiempo completo. Solo regresaban 2 veces al año para limpiar. Esta vez, mientras ordenaban el patio tras meses de abandono, se toparon con la extraña bolsa. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar. No solo recuperaron el arma sospechosa, sino que también descubrieron que la casa tenía una cámara de vigilancia apuntando al patio trasero, un avance crucial en el caso. Al revisar las grabaciones, se vio un automóvil acercándose al jardín por la noche. Se detuvo justo junto a los arbustos donde se halló la bolsa de plástico. Un hombre dentro del vehículo miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera. Luego lanzó rápidamente la bolsa por encima de la cerca antes de alejarse. Cuando la policía mejoró la imagen de la matrícula e identificó el rostro del conductor, el resultado fue una coincidencia perfecta: Robert Babin. El arma fue enviada de inmediato a criminalística. Las pruebas confirmaron que el líquido rojo contenía el ADN de Lisa y las huellas dactilares en el mango del arma coincidían con las de Robert. Con esta evidencia irrefutable, la policía creyó que Robert finalmente se vería obligado a confesar. Cuando lo confrontaron con la prueba contundente, al principio intentó mantener la calma y negar todo, alegando que no tenía conocimiento del arma. Pero cuando se le presentaron el video de vigilancia y los resultados forenses, no tuvo nada más que decir. Bajó la cabeza en silencio y admitió el crimen. Robert Babin fue acusado de agresión agravada con arma mortal. Sin embargo, tras la muerte de su madre, el cargo fue elevado a delito grave de segundo grado, con una pena de hasta 20 años de prisión. El abogado designado por el tribunal intentó argumentar que Robert no tenía antecedentes penales y afirmó que padecía autismo de alto funcionamiento, específicamente síndrome de Asperger. Las personas con esta condición a menudo tienen dificultades en la interacción social, muestran una expresión emocional limitada, comportamientos repetitivos, pero pueden poseer una inteligencia promedio o superior. El abogado también solicitó una fianza de $30,000. Sin embargo, el juez de instrucción se puso del lado del fiscal y fijó la fianza en $150,000. Hasta el momento, Robert Babin permanece detenido en la cárcel del condado de Harris. El caso sigue bajo investigación activa. La policía aún no ha revelado detalles completos sobre qué motivó el ataque. Aunque el caso aún no está cerrado, ya ha generado una gran discusión en la comunidad local. Para ellos, Lisa era una persona amable y solidaria. Pero su hijo Robert era lo opuesto, rebelde y solitario. Muchos habían advertido a Lisa que llevara a Robert a recibir ayuda psicológica. Pero como madre se negó a creer que su hijo estaba enfermo y desoyó las advertencias. Al final, sufrió el destino más trágico a manos del mismo hijo en quien confiaba. ¿Qué opinas de este caso? Déjanos tu comentario abajo. Gracias por ver el video completo. Adiós y hasta la próxima.